Sí, Kicillof, sí. No tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo le dan? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, en nuestro nuevo horario los martes a las 22 horas. Bien, por estas horas el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, está discutiendo el tema de los holdouts, concretamente la ley de pago soberano y la ley Cerrojo. Consiguió quórum el gobierno de Mauricio Macri, con algunas modificaciones que tuvo que acordar con el Frente Renovador, particularmente con Sergio Massa, y algunos detalles particulares que también incluyó Diego Bocio para darle el quórum y poder comenzar la sesión. ¿Qué es lo que va a suceder con respecto a esto? Bueno, vamos a analizar en el tema económico, que es la especialidad y el análisis y el bloque de Alfredo Blanco. Vamos a dialogar sobre la pobreza invisible, una nueva categoría de pobres que ha analizado el doctor Martín Maldonado del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y finalmente, el próximo sábado se elige el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Con nosotros uno de los candidatos va a estar el doctor Hugo Yuri. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios Paunizarelo. Estudio Jurídico NAGI. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Instituto Uldon. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460-1400 o 460-1700. Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Vamos a los auspicios y comenzamos a dialogar con el tema de los holdouts. ¿Cómo no? Interesante. ¿Cómo no? Auspicio para presentar a Alfredo Blanco. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar.
Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Aberturas Urbantec. Alfredo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, tal cual decías, a estas horas están debatiendo en la Cámara de Diputados el preacuerdo de los holdouts. En realidad más están debatiendo en realidad la derogación de aquella ley que salió en oportunidad del primer canje, se llama Ley Cerrojo, y la ley de pago soberano, que recordemos que era aquella ley por la cual el gobierno decidió cambiar el agente pagador de los títulos, debido a que el juzgado de Nueva York no le dejaba pagar al Banco Mellon, entonces dijo, bueno, ahora voy a pagar en Nación, y que fue fracaso en realidad, porque fue una cosa virtual, nadie cobró eso, ¿no? Bueno, han conseguido, el gobierno consiguió el quórum, y tenemos, digamos, las dos posiciones más nítidas, son la de aquellos que dicen, bueno, este es el mejor acuerdo que podríamos lograr una vez que teníamos sentencia en contra, y se habían agotado las instancias de apelación. Y hay, digamos, sobre todo las personas vinculadas al ministerio, a la gestión anterior del Ministerio de Economía y a la izquierda, que dicen, no, no deberíamos firmar esto, por razones distintas, ¿no? Yo te decía en el corte que la información que le ha mandado el Ministerio de Economía al Congreso son 551 páginas. Así es. Es decir, es muy probable que mucha de la gente que habla no las haya consultado. Es probable que mucha de la gente que habla no conozca de legislación tampoco. Me parece que la posición, en particular de Axel Kicillof, se presenta con una situación muy incómoda porque él dice, debería hacerse un acuerdo mejor. Y agrega, se podría hacer un acuerdo mejor, pero lo que sucede es que, bueno, el pasado lo condena porque él no pudo hacerlo. No lo pudo hacer. De hecho, el expresidente del Banco Central, Fábrega, ha dicho de que estaban por firmar el acuerdo cuando los bancos privados iban a comprar el juicio, digamos, y que fue Kicillof el que, por orden de la presidenta, obviamente, el que hizo estallar esa posibilidad de acuerdo. De manera tal que, yo diría, lo más probable es que salga la aprobación. Decir que el acuerdo no es bueno para la Argentina, me parece que es casi una obviedad, porque nadie logra un acuerdo una vez que el acreedor tiene una sentencia firme, claro, que sea agradable cumplirlo. Bueno, pero digo, lo más probable es que salga de diputados, después se verá cómo sigue en el Senado, y si finalmente termina esto, se despejan algunas dudas, como ha sido la última decisión de la Corte de los Estados Unidos, que generó mucha preocupación en algunos de los que van a acompañar al gobierno, por ejemplo la gente del Frente Renovador, a propósito de que la Corte estaba suspendiendo, hasta que se resuelvan las apelaciones, estaba suspendiendo las decisiones griesas. Digo, pero una vez despejado eso, yo creo que todavía vamos a seguir hablando un tiempo sobre el sector externo y sobre los problemas del sector externo, porque este preacuerdo en realidad abarca aproximadamente la mitad de los que habían quedado afuera. Entonces todavía seguiremos y es probable que finalmente Argentina logre cerrarlo definitivamente. Bueno, la Cámara Federal de Apelaciones en Nueva York es la que puso Claro, no, tomó una decisión. Un poco. Claro, tomó una decisión. Un poco la decisión, ¿no? Tomó una decisión que de hecho, aunque se diga que es de estilo, que quien firme un acuerdo apele, claro, digamos, generó mucha preocupación tanto en los legisladores del Frente Renovador como en los legisladores que están con Bocio, no recuerdo el nombre del bloque, bueno. Pero, digamos, lo concreto es que de diputados
lo más probable es que tengamos en algunas horas la aprobación y pasará al Senado. Ahora, después que pase eso, ahí no se resuelven todos los problemas, obviamente. Una pregunta frecuente es decir, bueno, ¿y por qué Argentina tiene que cerrar este acuerdo? ¿Qué es lo que viene después? Y yo digo, bueno, esta es como una especie de condición necesaria, pero dista bastante de ser una condición suficiente para resolver los problemas económicos. Esto seguramente va a permitir acceder al mercado externo, al mercado de capitales, a obtener créditos, de algunos organismos de crédito multilateral se van a facilitar las gestiones, y seguramente eso va a permitir que el gobierno pueda desarrollar su estrategia de gradualismo para bajar el déficit fiscal y digamos, intentar hacia el segundo semestre de este año tener un panorama macroeconómico un poco más ordenado. En realidad, el principal problema sigue siendo el que fue el principal problema del gobierno anterior, con la diferencia que el gobierno anterior no estaba muy preocupado y lo subestimaba, que es el problema de la inflación. La situación del aumento del nivel general de precios, sin lugar a duda, es un problema que todavía parecería que el gobierno no encuentra la estrategia adecuada, más allá de expresar que cree que va a ir bajando la inflación, ¿no? ¿Por qué piensa el gobierno que va a ir bajando la inflación? Bueno, piensa porque se van a ir diluyendo los efectos de la modificación del tipo de cambio y porque va a ir gradualmente cerrando la brecha fiscal. Y porque cuando uno tiene un déficit, en realidad tiene tres opciones. O lo reduce, y es la propuesta que hacen mucha gente alineada en un liberalismo... En la ortodoxia. Muy ortodoxia. Claro, que dice, bueno, usted lo que tiene que hacer es cerrar la brecha bajando el gasto, cueste lo que cueste. La segunda opción es decir, no, bueno, tengo un déficit fiscal, lo tengo que financiar, y entonces ahí aparecen estas dos alternativas, que es decir, una es monetizar el déficit, que es de alguna manera lo que hizo el gobierno anterior. Claro. Yo recuerdo haberlo escuchado a Axel Kicillof decir, no tiene nada que ver el aumento de la base monetaria con el aumento del nivel general de precio. Entonces eso, digamos, generar un aumento muy... el actual gobierno está restringiendo mucho. Hoy seguramente vamos a ver de nuevo en la licitación del EVAC al Banco Central tratando de absorber dinero y además mantiene la tasa de interés a un nivel muy alto. No lo va a poder mantener. ¿No? Sí, no va a poder mantener todo el año eso, ¿no es cierto? Porque los costos de eso en términos de actividad son graves. Pero digo, si lo monetizo, lo que voy a hacer va a estar convalidando y generando presiones inflacionarias. Y la otra opción es el endeudamiento. Si el endeudamiento es endeudamiento interno, en realidad voy a estar recortando las posibilidades de acceso al crédito del sector privado. Entonces, esa es la idea que está presente en el gabinete cuando dice, bueno, vamos a tratar de ir gradualmente en lo fiscal, porque vamos a cerrar el frente externo, vamos a tener acceso a alguna fuente de financiamiento, que no signifique recortarle al sector privado el crédito, que no signifique monetizarlo y que no signifique un ajuste brusco. ¿Cuál es la alternativa? Tomar parte de la deuda, seguramente va a financiar déficit. Con eso hay que tener cierto cuidado, porque en realidad esa fue la experiencia de los 90. En los 90 el gobierno de Menem no solamente se gastó la plata de las privatizaciones, digamos, y tuvo lo mismo déficit, sino que además se endeudó para pagar gasto corriente y forma parte de la explicación del nivel de endeudamiento que finalmente después hizo crisis. Entonces el gobierno va a tener que tener cierto cuidado. Por eso digo, el tema de cerrar el frente externo es una necesidad con prescindencia, diría yo, de la estrategia de política económica que se adopte. Porque una situación no puede permanecer en el tiempo. Tener esta situación, digamos, de litigio y de condena no resuelta. Ahora, una vez que eso está resuelto, me parece a mí que la estrategia del gobierno va a caminar en ese sentido de conseguir financiamiento externo para hacer más gradual el ajuste fiscal. El problema es que no lo va a conseguir inmediatamente. Eso. Seguramente no lo va a conseguir inmediatamente. Nosotros dijimos en el programa pasado, yo dije que así en broma, el que piense que van a llover dólares tiene que cambiar de servicio meteorológico. Claro. Pero en realidad, por eso es que me parece que la expectativa más optimista sería que hacia el segundo semestre del año puede haberse ordenado más macroeconómicamente y pueda haber expectativas de una evolución macroeconómica razonablemente buena. No va a ocurrir en el corto plazo
En el corto plazo lo que sí tenemos es que vamos a entrar en un trimestre, a partir de abril, digamos, en un trimestre que es muy favorable para Argentina desde el punto de vista del sector externo por el tema de las exportaciones. Eso le va a dar cierta tranquilidad, pero también ahí en el medio hay un puente que va a transitar complejo el gobierno, que tiene que ver con las negociaciones salariales del sector privado, que tiene que homologar el sector público, y las del sector público. De hecho, vimos como experiencia lo complicado que fue la resolución del acuerdo con los docentes nacionales, a pesar de que los docentes nacionales, digamos, fijan un piso y después es un problema de las provincias, pero, digo, esa es una dificultad que claramente tiene por delante el gobierno. Y lo que está por detrás de eso, lo vuelvo a decir una vez más, lo que está por detrás de eso, lo que estuvo por detrás del atraso cambiario, lo que estuvo por detrás del fracaso de la política económica de Kicillof, es la incapacidad, el desinterés o lo que se quiera, como se quiera calificar, en resolver el problema de la inflación argentina. Que somos el único país de la región que tiene una tasa de inflación de la magnitud de la que tenemos en Argentina. Eso necesariamente, si uno aspira a que la economía funcione razonablemente bien, va a tener que de alguna manera ser resuelto. O sea que es una tarea bastante complicada, ¿no? Complicada, porque además acá estamos dejando de lado, estamos pensando en el Estado Nacional, y estamos dejando de lado las relaciones de las provincias, que en todas las jurisdicciones prácticamente, no en todas, pero en casi todas, hay situaciones fiscales delicadas. Lo decimos aquí en Córdoba, donde tienen para tratar mañana, creo, en la legislatura, una solicitud de un plan de endeudamiento que supone 1.096 millones de dólares, de los cuales hay 596 que están autorizados y 500 más que van a tomar, y que la mitad de eso es simplemente para rescatar lo que va a vencer el año que viene. Y la otra mitad no está muy claro para qué es, porque dice que es para obra, pero dice para bajar pasivos, o sea que no está muy claro. No está muy claro. Digo, y es Córdoba, 8, 9% del Producto Bruto de la Argentina. Y con un detalle, que ese marco de negociaciones, o mejor dicho, el acuerdo para poder tratar este tipo de leyes, es parte de un marco de negociaciones con los gobernadores. Seguro. Que tendrá que verse en el Senado de qué forma se va a instrumentar. Seguro. Te digo más, y con esto termino, aun cuando no hubiera acuerdo con los gobernadores para que le digan a sus legisladores que acompañen, el gobierno nacional se tendría que ocupar del tema de las provincias, porque si hace crisis la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Santa Fe, es una crisis para el país en su conjunto, ¿no? Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana. Cuando regresemos, Martín Maldonado. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Poco tiempo atrás, en el diario La Voz del Interior apareció un artículo publicado con la firma de Edgardo Lidvinóspero, que tenía como actor central al doctor Martín Maldonado. Allí se hablaba concretamente de un nuevo rango, un nuevo estrato dentro de las clases sociales en la República Argentina. Ese estrato es de los invisibles. Es interesante que desarrollemos el tema, porque realmente pone en evidencia, de alguna manera,
la forma de descomposición social que se ha ido produciendo en el transcurrir de la globalización, de los métodos globalizadores, de la economía, del populismo, del neoliberalismo y de todo lo que usted se imagina tiene influencia finalmente en el contexto general de la sociedad. Está con nosotros el doctor Martín Maldonado, es un hombre que trabaja, que es integrante del CONICET, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y con él vamos a hablar. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué son los invisibles? Los invisibles. Qué buena pregunta. Pensemos en que cada era, cada momento histórico de una comunidad genera sus propias clases sociales. Las clases sociales son producto de su época. Los invisibles son aquellos que no entraron en la posmodernidad periférica que vive el Cono Sur, Latinoamérica en general, el Cono Sur en particular, y están en algún lugar por encima de los pobres y por debajo de lo que es actualmente la clase media. ¿Por qué en tu trabajo vos hablas del fin de las clases sociales? El fin de las clases sociales como las conocemos, clase media, clase baja, media y clase alta, ya no explican, tienen cada vez menos poder explicativo de lo que está ocurriendo en la sociedad, donde han estallado estas tres clases, o en su versión las 6 clases que conocemos, clase media, media baja, media alta y alta, han estallado en un sinnúmero de grupos y pequeñas realidades a las que recién estamos comenzando a ponerle nombres. Vos en tu trabajo y en el análisis que realizás, me da la impresión de que manifestás allí que desaparece la conciencia de clases de Marx y que aparecen nuevos grupos. Aparecen nuevos grupos aglutinados en torno a ideales, a un concepto, a una identidad, lo que llamamos tribus urbanas, al uso de una tecnología o al consumo de un determinado producto. Son nichos pequeños que se forman y se desarman a la velocidad de las nuevas tecnologías. Esos invisibles, digamos, ¿qué características tienen desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto de vista del hábitat que ellos... Bueno, a los invisibles aproximadamente, ¿no? Justamente por ser invisibles no tenemos mediciones del Estado, porque la característica principal es que son ignorados por el Estado y por la sociedad. Aproximadamente entre 12 y 14 millones de argentinos que se ubican en un estrato, ubicate la pirámide poblacional argentina, que es un triángulo, sí. Están entre el 25%, aproximadamente entre el 23 y 27% que consideramos pobre, que es definido como pobre porque entra en la definición, que recibe ayuda social del Estado, o en cualquiera de sus formas, que recibe subsidio, que recibe la asignación universal por hijo. Por encima de esa definición se encuentran los invisibles, que tienen vivienda, tienen una casa, ya sea propia o alquilada con contrato formal, en un barrio de trazado regular, tienen acceso a todos los servicios, tienen agua potable, tienen electricidad, de un modo u otro acceso a gas, transporte, tienen trabajo, por lo cual no son elegibles para recibir planes sociales, tienen mucho trabajo de hecho, tienen acceso a salud y educación cada vez de peor calidad y tienen pautas culturales de la vieja clase media, tienen la expectativa de participar en la vida política, social, del esparcimiento de la sociedad. ¿Qué los diferencia? No alcanza el salario, monetariamente no alcanzan a cubrir toda esa necesidad y paulatinamente esos servicios que reciben, la calidad de su vivienda, la calidad de su transporte se va deteriorando hasta llegar a una situación donde trabajan muchísimo, puede haber hasta 2 o 3 salarios, uno informal y 2 informales, 2 informal, 1 informal en una casa y que no se llegue a un umbral de 15.000, 16.000 pesos, alcanza a cubrir las necesidades básicas, alcanza a pagar todo, se trabaja mucho y se sacrifica mucho tiempo libre. Es decir, es una clase bisagra. Es una clase bisagra entre la pobreza y la clase media, porque antes existía pobreza, clase media, vos podías pasar de pobre a clase media y de clase media a pobre según digamos, las contingencias económicas. Una clase bisagra es una muy buena definición porque fíjate vos que estos estratos que solían ser como más consolidados, más sólidos, hoy son muy fluidos y muy líquidos. De hecho, la mayoría
nosotros vamos a bajar y subir de esta clase de invisibles en algún momento de nuestra vida, dependiendo de la calidad del trabajo, de la remuneración monetaria de ese trabajo, pero sobre todo de la calidad en términos de estabilidad de ese trabajo, previsibilidad y legalidad, que se nos pague todo lo previsto por ley, por supuesto. ¿Tiene apoyos estatales ese fragmento? No. Es justamente desconocido por el Estado, no está definido ni por el Estado ni por la sociedad, Ricardo. Fíjate que hay un montón de posiciones de servicio que son invisibilizadas, desde los mozos en un restaurante hasta quienes nos prestan servicio en los call centers. La mayoría de los servicios hoy son prestados por personas que nunca van a tener un rostro. Digo, yendo a los factores más, si se quiere, sociológicos y psicológicos. Los servicios son cada vez, los que solían ser servicios personales, son cada vez más despersonalizados. Hoy, ¿cuántos servicios contratas? Desde el seguro del auto hasta el celular, hasta el cable, y nunca hablaste con una persona. Esa persona, en cierto modo, para vos, que sos el usuario, es invisible. Digamos, los invisibles pueden ser producto de la precarización laboral. Sí, en esta era en particular lo son. Acuérdate que cada cambio en grandes procesos económicos, cada cambio en modelos productivos o incorporación de tecnología deja atrás un tendal de personas obsoletas. Obsoletas porque cambió la tecnología o porque cambió el modelo económico productivo. Quedan, sin ir más lejos, el peón rural. Está siendo la tecnificación del campo hoy casi está dando por muerto con la figura del trabajador rural como tal, como lo conocíamos. Queda obsoleta esa franja y volviendo al tema de la conciencia de clase, hasta que no se articule en una conciencia de clase, toma forma, toma nombre, toma bandera política y tiene que aliarse con alguna de las clases mayoritarias para tomar nombre, para adquirir peso político. Sin ir más lejos, el peronismo, el primer peronismo, trae a la luz a los descamisados, que eran los invisibles de esa época. ¿Cuánto tiempo llevaban estos trabajadores de las nuevas industrias, quizá desde fines del siglo XIX, soportando las nuevas economías agrarias, industriales de una Argentina desarrollista de 1880, sin siquiera tener un nombre que los articule, hasta que llega Perón y les pone un nombre? Los descamisados, los trabajadores. Y atrás de ese nombre viene el poder de negociación, el poder de veto o de presión al Estado para conseguir políticas a su favor. ¿Por qué decís que el proceso se da en América Latina particularmente? Porque es la región más desigual del mundo. En América Latina es la región donde en un semáforo estaciona un auto de alta gama al lado de un carro. Para decirlo de modo figurado, para decirlo de modo científico, en América Latina es donde la brecha entre el promedio de lo que gana el decil más alto, el promedio de lo que gana el decil más alto y el promedio de lo que gana el decil más bajo es más amplia, 45 veces la diferencia en Brasil, entre lo que gana en promedio el 10% más rico y lo que gana el 10% más pobre, aproximadamente 34 veces la diferencia en Argentina, 7 en Finlandia. Digamos, ¿en qué sector productivo o en qué escalón del sector productivo o en qué estrato del sector productivo se ubican los invisibles? O sea, caracterizándolos por profesión en todo caso. Mira, nosotros tuvimos una reacción muy inesperada en redes sociales con la nota que publicamos con Edgardo Litvinov, porque nosotros habíamos hecho una enumeración de ejemplos de quiénes eran estos invisibles, telemarketers o peones rurales. A pesar de los pasos que han dado en los últimos años las empleadas domésticas y los obreros de la construcción. Y tuvimos, Ricardo, muchísima reacción en redes sociales de empleados del Estado, docentes diciendo: hey, yo soy invisible, trabajo todo el día. Docentes, policías, por ejemplo, docentes, diciendo, no nos nombraron, la enumeración no pretendía ser taxativa, era ejemplificativa, diciendo: no nos nombraron,
nosotros nos rompemos el lomo trabajando todo el día, tenemos 2 o 3 turnos, en el caso de los policías, y simplemente no llegamos a fin de mes. He sacrificado por salir con mis hijos, no los veo los domingos porque estoy trabajando, y la tarde que los veo no los puedo llevar al cine porque no me alcanza el salario. Sí, los otros días charlaba con un guardia de seguridad a raíz de que ya habíamos hablado contigo de que ibas a venir al programa, y me contaba precisamente trabaja de portero en un edificio, me decía que ellos tienen, 48 horas por 24 pero que no tiene oportunidad de tener contacto con la familia porque prácticamente el tema de trabajar 24 horas continuas le impide el contacto familiar para tener una relación amena, de control, de afecto. Es muy complicado, me decía, muy compungido, que no, muy difícil, ¿no? Sí, es un dolor terrible porque lo primero que se recorta, y esto ya lo había estudiado Gabriel Kessler en los recortes, en la caída que hubo en los 90, con el achicamiento del Estado. Gabriel Kessler, sociólogo del CONICET, también ya lo había estudiado. ¿Sabes qué es lo primero que se recorta? El esparcimiento. El esparcimiento, claro. Porque hay una cuestión de culpa, claro. De decir, no, pero ¿cómo voy a gastar en una tarde 300 pesos en el Parque Sarmiento si todavía no he pagado la luz? Claro. Si todavía no he pagado los impuestos. Claro. Por eso te digo que se conservan pautas culturales de clase media, que no sé cuánto tiempo van a durar, porque una clase media que ya no existe. Se conservan esas pautas culturales, pero no alcanza el ingreso monetario para cubrirlas. Entonces, ¿qué recorto? ¿Dejo de pagar los impuestos o dejo de mandar a mis hijos a los cumpleaños? Claro. Ahora, ¿cuál es, digamos, el rasgo de vulnerabilidad para caer en invisible? ¿Cae más rápido el de clase media al invisible o el de pobre sube a invisible con mayor facilidad? ¿O el invisible cae a la pobreza? No, dado el contexto inflacionario que venimos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando, va a caer más fácil el de clase media a ser invisible. A ser invisible. A ver, va a caer a no tener el recurso para poder pagar 2 veces las cosas. Una de las categorías que a mí más me gusta, que está en el trabajo, en la publicación, es la del estrato siguiente. ¿Cómo defino yo? Hasta el 25% aproximadamente pobres, no sabemos el número, hasta 55% invisible, de ahí para arriba, del 55%. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo identificamos? Clase media, yo ya no quiero hablar más de clase media, clase alta, clase alta. ¿Sabes cómo lo defino? Es aquel del 55% hacia arriba. ¿Quiénes están arriba de los invisibles? Aquellos que pueden pagar 2 veces las mismas cosas, Ricardo. En mi caso, creo que en el tuyo también, pensá cuántas cosas pagás 2 veces. Con tus impuestos, rentas generales al Estado, a los 3 niveles del Estado, pagás la salud pública y la educación pública. Pero mis hijos van al colegio privado, tengo un guardia privado que pagamos entre todos los vecinos en la esquina de mi casa, pago el transporte público, pero aparte pago el transporte privado. Con las naftas, hay algunas rutas en la provincia de Córdoba que las hemos pagado 4 veces. Y las seguimos pagando y la vamos a volver a pagar una 5ª vez pronto. Entonces es esa posibilidad de pagar 2 veces las cosas la que define la clase media. Y ya hay una definición de clase muy alta, que es la posibilidad de blindarse de todo esto, separarse de todo esto y pagar para no verlo, que es me aíslo en un barrio cerrado, me muevo en los circuitos de esparcimiento y sociales súper cerrados del country, del club, del shopping y de las vacaciones en resorts o donde puedo transitar toda mi vida, Ricardo, sin ver nada de esto. Claro. Esa es la clase alta que elige blindarse a esta realidad. Por último, Martín, ¿cuáles son las pautas culturales de los invisibles? Bueno, conservan la pauta cultural de clase media. En nuestras entrevistas que hacíamos en el trabajo de campo... o sea, no pierden la pauta cultural de la clase media. Conservan. El tema es que no la pueden desarrollar en última instancia. Conserva, y ahí viene la frustración. Claro. Que es a mi juicio, el principal factor que explica la violencia sistémica que estamos viviendo. Es esta frustración. Fíjate, otra cosa que yo digo en el trabajo es, bueno, ¿cómo entender la pobreza hoy? Buscando definiciones nuevas, porque las categorías que tenemos ya son viejas, son obsoletas. Tengo que pensar la pobreza de otra forma. Yo te invito, son desafíos a los televidentes, pensemos la pobreza como la frustración entre lo que me prometieron, la frustración que produce la brecha entre lo que me prometieron y lo que conseguí.
A mí y a vos, el Estado, el mercado, la sociedad civil nos prometieron varias cosas y varias cosas las conseguimos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado te prometió derechos y acceso y vivienda y salud? El mercado te prometió que vas a ser lindo, flaco, rubio, alto y de ojos celestes. Y de ojos celestes. Y la sociedad civil te prometió, organizada, los ONG te prometieron que vas a tener un ambiente saludable, ocio y repercusión con tu familia. La brecha entre lo que nos promete la sociedad, los medios, los grupos dominantes de los medios de comunicación, la brecha entre lo que me prometen, entre la expectativa, que el último periodo acá hizo mucho eso también, hizo mucho, pero también elevó mucho la expectativa. Claro. Y la brecha con esto de los accesos a derechos hizo mucho, pero también elevó mucho la expectativa. Claro. Y lo que efectivamente consigo es que el bondi no llega, el celular no funciona, el turno me lo dan para dentro de 3 meses, y cuando voy están de asamblea, y pa. Esa brecha entre la expectativa, la promesa y lo que realmente conseguí, cuando se hace intolerable, se torna en violencia endémica, esa violencia sistémica que está en la calle, que vos ves que un tipo en el semáforo, porque cometiste un error de tránsito, te insulta de un modo feroz y... Descontrolado. ¿No será que la brecha entre lo que prometemos y lo que efectivamente se cumple es cada vez más insostenible? Es una buena pregunta y un buen interrogante para dejarlo planteado. Queda planteado. Gracias, Martín. No, a vos por la invitación. Como ya siempre. Volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, usted lo está viendo, es médico cirujano, doctor en medicina, magíster en administración de salud, especialista en cirugía de cabeza y cuello por la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, especialista en rayos láser, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Academia Nacional de Educación
Esos son algunos de los antecedentes del doctor Hugo Yuri, que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Médicas, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ministro de Educación de la Nación, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba en la gestión de Rubén Martí, y hoy es uno de los candidatos a rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias. Me recordabas de que cuando inauguramos el programa acá, sí, fuiste el primero en venir. Bueno, mirá vos. Bárbaro, mirá vos, con ¿no? aire, con señor. todo, sí. Bueno, habiendo sido rector de la universidad, ¿por qué volver a hacerlo? Sí. En realidad, siempre dije que quería ser ex-rector, es bárbaro ser ex-rector. Mario Bunge dice que una definición que hace de las personalidades es que una personalidad es alguien que alguna vez tuvo algún cargo, que la gente recuerda que tuvo algún cargo, y que, bueno, después lo invitan a los actos y a las fiestas y esas cosas, aunque no sepan lo que es. Y esto era lo que me ha pasado en estos 16 años, pero hablando en serio, me dio tiempo de leer y estudiar muchas cosas sobre la educación. Sí, has trabajado mucho en el tema de educación en estos últimos años. He trabajado mucho y bueno, hubo un consenso de muchas facultades que decían, bueno, quizás necesitamos a alguien que no esté dentro del grupo en este momento y que podría ser la posibilidad, y yo pregunté si existía la posibilidad de que se animaran a hacer estos cambios, esta transformación académica que venimos pregonando desde hace muchísimos años, que han sido aprobadas a nivel nacional por el consenso de las universidades, una vez en Tucumán, otra a nivel latinoamericano, pero que todavía no han arrancado en América Latina y en Argentina tampoco como en el resto del mundo, que son unas herramientas muy poderosas, en especial para llevar la educación a muchísima más gente que el habitual colectivo de estudiantes universitarios, llevarlo por medios de tecnologías de la información e incluso semipresenciales a todos los otros sectores que contribuyen económicamente para sostener la universidad pública, pero nunca han llegado a ella. En esa transformación que vos pregonás, ¿cómo se pega eso con el sistema universitario argentino? ¿Cómo lo ves? Bueno, no existe un sistema universitario. Sistema es cuando está integrado. Ajá. O sea, por empezar, la autonomía en sí misma diría de que no debería existir un sistema, pero la realidad es que la autonomía no se pensó para eso. Se pensó para que no hubiera intervenciones políticas y no hubiera intervenciones religiosas, porque en realidad la autonomía viene de la Edad Media, pero se cristalizó un grupo de universidades argentinas de tal manera que digo que no existe como sistema porque ni siquiera se reconocen las materias entre ellas, pero no es eso solo. No se reconocen dentro de la misma universidad y no se reconocen dentro de la misma facultad. O sea, si haces anatomía en un área de la Facultad de Medicina, no te la reconocen en el otro área. O sea, no existe un sistema y no existe lo que vendría a ser un verdadero institución universitaria que es universal y donde los conocimientos deberían ser fluidos entre las diferentes facultades, por ejemplo, que también eso es una cristalización que entre las ventajas tenemos muchas ventajas las universidades antiguas, pero las desventajas es la cristalización en espacios que son hasta como templos, ¿no es cierto? Seguimos con una estructura medieval que en el resto del mundo ha sido resuelta, e incluso en la Argentina, en las universidades pequeñas, muchas universidades públicas pequeñas, pero que en estas universidades que tienen un enorme potencial, porque la Universidad de Córdoba tiene más de 2.000 materias con las cuales podría hacer la carrera que sea, pero tienen esa cultura institucional muy difícil de fracturar, ¿no es cierto? Y fracturar no es, eso es una palabra equivocada, porque no queremos que la Universidad de Córdoba, como muchas universidades grandes, mega universidades como esta, se separen en varias universidades, sino que
lograr que trabajen en conjunto. ¿Faltó transformación, Hugo? Hay mucho apego a lo viejo y poca necesidad de vincularse. A mí me tocó estar cuando uno está de rector te ponen en comisiones y me tocó estar en una comisión de categorización de una de las universidades de París, que ahora son como 17, que es justo la que era la Sorbona, y estaba con un español muy conocido que se llama Bricali, que les dijo, miren, ustedes, porque esa era justamente la Universidad de Alain Touraine, son progresistas al máximo. Acá, ahí se hizo el mayo francés, qué sé yo. Pero en cuanto viene para adentro de la universidad es lo más conservadora que puede existir. O sea, el hospital de clínica entras y pega una curva así, sigue así el pasillo, porque ahí había la oficina de un profesor. Claro. Entonces, es sumamente difícil, sobre todo en una universidad que tienes 10.000 entre docentes, no docentes y 130, 140.000 alumnos. ¿Cómo ves la Universidad Nacional de Córdoba? Yo la veo bien. ¿Te postulás? Yo la veo bien, pero lo que quiero decir es que hoy, las mejores universidades del mundo se están planteando cómo va a ser la universidad dentro de 10 años, no dentro de 50 años, dentro de 10 años. Hoy hay, en Europa sobre todo, se están vaciando las aulas. La nueva cultura de los millennials, de los nacidos en la época del 2000 y unos años antes, es la poca perdurabilidad de las cosas, ¿no es cierto? O sea, no compran un departamento, no se casan. Cuando toman un trabajo, está claro que no va a ser un trabajo permanente y tampoco quieren estar 6 años en una universidad o 5 años en una universidad, así como así. Hay carreras que tienen que ser, pero la mayoría no. Entonces, quieren tomar los conocimientos que le van a hacer falta en ese momento para su vida y después más adelante, si cambian, tomar los conocimientos que le van a hacer falta en ese momento. Y eso que es una cosa que se llama créditos académicos, unos ciclos generales de conocimiento común, que a partir de ahí se puede derivar a hacer esos trayectos diferentes de carrera, que también lo tiene que tomar la gente que hoy día atiende en un negocio y quiere tomar unos créditos o informáticos, o en idioma, o en turismo, un taxista que quiera tomar algo de turismo, o la gente de campo que hoy tiene enorme cantidad de tecnología en lo que produce y necesita determinados conocimientos. Hoy tendría que brindarlo la Universidad de Córdoba y es, como te digo, un debate mundial. Harvard lo discute, entonces ¿cómo no lo vamos a discutir nosotros? Hugo, ¿qué debe aportar la universidad pública a la sociedad? Y en todo caso, si existe una responsabilidad social universitaria. Existe. Siempre les recuerdo un librito que me dieron muy lindo hace unos años de la Universidad de Salta que se llama Desatando Nudos. La Virgen desata nudos, qué sé yo. Hicieron un estudio muy importante por un año dentro de la Universidad de Salta, qué podía hacer la Universidad de Salta por la sociedad. Y después sacaron unos análisis muy profundos, muy interesantes de todas las cosas que podía hacer la universidad. Y le preguntaron a la sociedad salteña, de la provincia, qué podía hacer la universidad por ellos. Y fue muy interesante porque tenían muchas ideas y muy pocas coincidían con lo que la universidad pensaba que podía hacer por la sociedad. Y este modelo que viene tradicional, paternalista de la universidad, no solo en la Argentina, sino que viene también desde el siglo XVII, XVIII, que la universidad hace algo por la sociedad. Incluso los reformistas universitarios, los representantes de la sociedad son sus graduados, que en realidad hoy los graduados deberían representar los centenares de miles de graduados que tenemos en la Argentina, y la sociedad debería estar representada con algunos miembros de la sociedad en el Consejo Superior. ¿Cuál sería el proyecto que más te interesa desarrollar en caso de ser rector de la universidad nuevamente? Por haber trabajado más de 15 años en un proyecto que está aprobado por todas las universidades del país, todas las latinoamericanas, etcétera, es el proyecto de la reforma académica, que necesita una reforma institucional, creación de vicerrectorados, etcétera,
y que en España la pudieron llevar a cabo en un año, y que yo creo que nosotros podemos llevarla a cabo en un año, y ofrecérsela a Latinoamérica en el 2018, en el centenario de la Reforma, cuando el actual rector ha estado reuniendo universidades latinoamericanas para que vengan en el 18, y firmar el acuerdo que está a punto de caramelo entre todas las universidades grandes de América Latina que quieren hacer esto en conjunto para sumar la fuerza académica y científica tecnológica de todas estas universidades de una manera muy simple, como lo han hecho los europeos y como lo hacen los asiáticos, de reconocimiento y de esta transformación que le daría a la Universidad de Córdoba un enorme potencial de generación de nuevas carreras, nuevos trayectos. No quiero decir carreras porque, como te digo... ¿Más facultades? No, incluso el término facultades en otros idiomas ni existe. Existen los departamentos, pero es una realidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué queremos hacer con esas facultades? Que sean una parte efectiva del gobierno de la universidad. El sistema unipersonal de un señor rector que además, por una razón que no tiene nada que ver el rector actual ni el anterior, ha ido creciendo una burocracia en el buen sentido de la palabra, gente inteligente, en el nivel central, que digamos, en parte ahoga las iniciativas y la agilidad de la toma de decisiones de las facultades. Yo creo que tiene que haber un consejo de facultades y de claustros, lo estamos así institucionalizado en el estatuto de la universidad, que sea la que tome las decisiones institucionales. Las decisiones políticas las toma un consejo que se llama el Consejo Superior. Pero todos estos cambios que necesitan agilidad deberían ser tomados por este consejo. Y me gusta que hayan sido un grupo de decanos representando sus claustros, también los claustros estudiantiles y de graduados que han venido a hablar, pero así como, digamos, como imagen que haya un grupo de decanos que son los que dicen queremos que vos seas rector, queremos que tal otro sea. Presupuesto, te digo presupuesto, que estás... Yo creo que sí. En estos... el presupuesto de la universidad ha ido fluctuando con las condiciones económicas y cuando la soja ha estado alta, hemos habido plata. Y después el problema es que ahora la soja está baja y desgraciadamente la educación está octavo a la sociedad le han preguntado puntualmente 12 o 13 temas, no lo han dejado ver, entre 12 o 13 temas. La educación está en octavo lugar, así que cada vez que hace falta plata... La educación. Te quiero preguntar una cosa, Hugo, para ir finalizando. Digo, la Universidad Nacional de Córdoba ha perdido de alguna manera puestos en cuanto a la jerarquía institucional y educativa que tenía a nivel internacional. ¿Cómo se recupera? Yo creo que esto del 18 es una buena oportunidad. No utilizarlo como una efemérides y hacer actos y qué sé yo, sino traer... hace 100 años la Universidad Nacional de Córdoba brilló en América Latina, fue como una supernova, de esas cosas que brillan y después desaparecen, pero dejaron su marca. Yo creo que ahora justamente ser el catalizador de estos cambios, de esta reforma académica, que el único sector del mundo que no lo ha hecho todavía es América Latina, pero que lo quieren hacer, pero nunca empieza, esas cosas que pasan, creo que es una manera de reposicionar a la universidad y que si trabajamos en conjunto y hacemos esta nueva tecnología pedagógica de carreras con trayectos flexibles, que es fácil hacerlo, que no es difícil hacerlo, mucha gente piensa que puede ser difícil, sin duda la universidad tiene todo el potencial porque tiene cuerpos docentes, de investigadores, edificios como para ser una universidad líder no solo en América Latina sino en el espectro internacional. Hugo, muchas gracias y gracias mucha suerte. Muchas gracias. Ya volvemos.
La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, hasta aquí llegamos. La verdad que iba a opinar sobre el tema de los holdouts y el tema de la inflación en una editorial sobre el final del programa, pero creímos que era importante desgranar con el doctor Hugo Yuri. No todos los días se tiene la oportunidad de hablar, de dialogar y de saber la impresión que tiene un candidato a rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que lo que pensaba decir lo puede leer en la página www.ricardofonseca.com.ar con respecto a lo que está ocurriendo precisamente por estas horas en el Congreso Nacional. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Instituto Uldon. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Reina Hada Peluquería.